Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía con fuerza sobre Manhattan, convirtiendo las aceras en espejos negros que reflejaban las luces de neón y los taxis apresurados. En un rascacielos con una aguja resplandeciente, la oficina de Henry Caldwell, un multimillonario famoso por su colosal fortuna y legendaria arrogancia, brillaba como un palacio de cristal. En el interior, cada mueble de madera preciosa, cada alfombra de lana persa, parecían evocar poder y riqueza. Henry estaba sentado tras su inmenso escritorio de caoba, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la lisa superficie. Sus ojos brillaron con crueldad al observar al joven que acababan de entrar en la habitación. Marcus, de 16 años, delgado, vestido con ropas raídas y empapadas por la lluvia, sostenía en sus manos un pequeño violín, su única reliquia familiar, frágil y maltratado. «Entonces, chico, ¿crees que puedes impresionarnos con eso?», se burló Caldwell. Su risa resonó en las ventanas, cruel y áspera. «Sabes, aquí nadie te respeta. Mala suerte para ti hoy». Marcus bajó la mirada, apretando el violín contra el pecho. Con el corazón latiéndole con fuerza, sabía que este podría ser el peor momento de su vida. Humillación, sarcasmo, burla, todo formaba parte del papel que debía desempeñar para sobrevivir. Sin embargo, una extraña determinación brillaba en sus ojos, no había elegido el camino fácil, pero no se rendiría. Los ayudantes de Caldwell observaban la escena con una mezcla de curiosidad e inquietud. Nunca habían visto a su jefe tan ansioso por burlarse, ni a un chico tan resignado y silencioso. Caldwell se inclinó hacia adelante, con el rostro deformado por una sonrisa cruel. «Si cometes un error, chico, no será nada agradable. Prepárate para el ridículo. Todos los peces gordos se deleitarán con tu desgracia». Marcus respiró hondo y se llevó el violín al hombro. Le temblaban los dedos, pero colocó el arco sobre las cuerdas, listo para tocar. La oficina quedó en silencio. Incluso el tic-tac del reloj parecía contener la respiración. Entonces, con un gesto simple, casi insignificante, Marcus tensó el arco. Un primer sonido se elevó, puro y vibrante. Al instante, la cruel sonrisa de Caldwell se congeló. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. El sonido recorrió la habitación, borrando la arrogancia y el desprecio. Por primera vez, Henry Caldwell se sintió inquieto. Y Marcus, sin saberlo, acababa de transformar la arrogancia en admiración, la humillación en respeto, mediante la simple magia de un violín. La silenciosa oficina parecía más grande de lo que era en realidad. Los asistentes de Caldwell, normalmente insensibles a las emociones humanas, contenían la respiración. Incluso el viento que golpeaba las ventanas parecía haber cesado. Marcus sostenía su violín con firmeza, con los ojos entrecerrados, concentrado en la vibración de las cuerdas. Cada movimiento de su arco era calculado, cada nota cargada de una emoción que el dinero y el poder no podían comprar. Henry Caldwell, sentado tras su inmenso escritorio, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su cruel sonrisa, que siempre había intimidado a quienes lo rodeaban, estaba ahora congelada, con los labios ligeramente entreabiertos, como si quisiera contener una palabra que no podía pronunciar. «Es imposible», murmuró, casi para sí mismo, con la voz entrecortada por el asombro. La música de Marcus llenó la sala, y con cada nota, Henry percibió una profundidad que nunca había conocido. La melodía hablaba de años de lucha, pobreza y soledad, pero también de resiliencia y esperanza. Caldwell se dio cuenta, con un toque de vergüenza, de que nunca había sentido tanta intensidad hacia alguien a quien consideraba inferior. Los asistentes intercambiaron miradas perplejas, sin saber cómo reaccionar. Nadie había visto nunca a su jefe así. Le temblaban ligeramente las manos, y su mirada, habitualmente penetrante y dominante, ahora estaba impregnada de una emoción desconocida, respeto. Marcus siguió tocando, ajeno al efecto que estaba causando. Cada nota parecía grabar en el aire una historia de dignidad y valentía. Caldwell, incapaz de apartar la mirada,
sintió un nudo en la garganta. La humillación que había anticipado para el chico se estaba transformando en algo más, una admiración silenciosa y profunda. Cuando Marcus finalmente dejó el arco, la oficina se sumió en un silencio denso, casi sagrado. Henry Caldwell se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Se acercó al chico y, por primera vez, sus palabras no estaban cargadas de burla ni de poder. «Tienes algo que yo nunca tendré, algo que el dinero no puede comprar», dijo con voz suave pero seria. «Bien hecho». Marcus, sorprendido, lo miró. Los ojos, habitualmente fríos y crueles, de Caldwell ahora estaban llenos de respeto. Y en ese preciso instante, algo profundo había cambiado, la percepción de Caldwell sobre el poder, el dinero y la verdadera grandeza humana. Para un niño pobre con un violín destartalado, este momento marcó el comienzo de una nueva vida. Para el multimillonario, fue el primer paso hacia la humildad y el descubrimiento de lo que nunca había comprendido: el verdadero poder reside en la capacidad de tocar corazones. El silencio que siguió a la última nota de Marcus pareció eterno. Caldwell, aún en shock, se apartó de la ventana para mirar al chico. Sus asistentes, acostumbrados a la frialdad y arrogancia de su jefe, intercambiaron miradas intrigadas, sin saber qué sucedería después. «Marcus, tocas como si tu violín contara la historia de toda una vida», murmuró Caldwell, con la voz temblorosa por la emoción. «Y sin embargo, solo tienes 16 años». El niño bajó la mirada con modestia. «Es solo lo que siento», respondió en voz baja. «Mi padre me enseñó música antes de morir. Es todo lo que me queda». Henry sintió un nudo en la garganta. Había pasado su vida acumulando riqueza y poder, creyendo que esto definía la grandeza. Pero este sencillo violín, este chico, tenía el poder de hacerlo temblar. Después de un momento de silencio, Caldwell tomó una decisión sorprendente. «Marcus, quiero que vengas a trabajar conmigo. No aquí, ni a limpiar ni a traer café. Quiero que hagas lo que sabes hacer. Música. Me aseguraré de que el mundo escuche lo que tienes que decir». El joven lo miró con incredulidad. Nunca nadie, y menos un hombre como Caldwell, le había ofrecido semejante oportunidad. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo a lo desconocido y la repentina esperanza de un futuro que jamás se había atrevido a imaginar. «Yo, no sé qué decir», balbuceó Marcus. «¿Por qué yo? ¿Solo soy un niño pobre con un violín viejo?» Caldwell se acercó, con el rostro suavizado por una sinceridad poco común. «Porque tienes algo que el dinero no puede comprar. Verdad. Belleza. Coraje. Y eso es justo lo que el mundo necesita oír». Los asistentes, sorprendidos por la transformación de su jefe, guardaron silencio. Caldwell, por primera vez, no buscaba humillar. Buscaba elevar. Esa noche, en el lujoso rascacielos de Manhattan, un multimillonario y un niño pobre hicieron un pacto silencioso. Marcus estaba a punto de descubrir la vida que nunca se había atrevido a soñar, y Caldwell estaba a punto de aprender, poco a poco, lo que realmente significaba ser poderoso, no dominar a los demás, sino inspirarlos. Pero, en el fondo, Caldwell aún no sabía que esa decisión lo enfrentaría a recuerdos dolorosos, a arrepentimientos que había enterrado bajo montañas de dinero, y que Marcus, a pesar de su juventud, le mostraría el camino hacia una redención que nunca había considerado. A la mañana siguiente, la oficina de Caldwell se había transformado en una extraña mezcla de sala de música y espacio de trabajo. Un piano viejo, partituras esparcidas sobre una mesa y el violín de Marcus cuidadosamente guardado en un estuche abierto como un tesoro. Marcus, todavía nervioso, colocó el arco en su violín. Caldwell permanecía de pie junto a la ventana, observando cómo la ciudad despertaba en silencio, con la mirada fija en el chico. Los asistentes, siempre escépticos, se preguntaban cómo este simple adolescente podía captar tanta atención del multimillonario. «Tienes que entender una cosa, Marcus», empezó Caldwell con una voz inusualmente tranquila. «Mira, no espero que toques para mí. Quiero que toques para ti mismo. Que cada nota cuente tu historia, no la mía.
Marcus respiró hondo. Le temblaban los dedos, pero esta vez no era de miedo. Colocó el arco sobre las cuerdas y un sonido puro se elevó en la oficina. Cada vibración parecía iluminar el espacio con una nueva luz, borrando el lujo ostentoso y la frialdad habitual del lugar. Henry, inmóvil, volvió a sentir ese nudo en la garganta. Cerró los ojos unos instantes, incapaz de apartar la mirada de la expresión concentrada de Marcus. La música no solo llenaba la habitación, penetraba cada rincón de su alma, despertando recuerdos y emociones enterrados que siempre había ignorado. Los asistentes susurraban entre sí, asustados y fascinados a la vez. Caldwell nunca les había hablado con tanto respeto por nadie. Nunca había mostrado tanta vulnerabilidad. Cuando Marcus terminó, el silencio se volvió denso, casi sagrado. Caldwell, con las manos en los bolsillos, se acercó lentamente. «Tienes el don excepcional de transformar el dolor en belleza», murmuró. «Y créeme, eso no es algo que cualquiera pueda hacer». Marcus bajó la mirada, avergonzado. «No, no sé si puedo seguir así». Caldwell le puso una mano firme en el hombro. «Puedes. Y debes. Porque lo que estás haciendo es más que solo música. Es un mensaje. Y me aseguraré de que el mundo lo escuche». Pero tras esta decisión bien intencionada se escondía otro desafío. Caldwell sabía que ciertos secretos de su pasado podían amenazar el frágil vínculo entre él y el chico. Y Marcus, a pesar de su juventud y talento, tendría que enfrentarse no solo a la exigencia de perfección, sino también a la sombra del sufrimiento que Caldwell siempre había arrastrado. Así comenzó su viaje, un multimillonario arrogante y un chico pobre, unidos por la música, listos para descubrir que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en la capacidad de conmover y transformar vidas. Unas semanas después, Caldwell organizó una pequeña fiesta privada en uno de sus muchos y suntuosos salones. Algunos inversores, amigos influyentes y críticos musicales fueron invitados, intrigados por el misterioso joven que Caldwell había acogido bajo su protección. Marcus, vestido con una camisa sencilla pero pulcra, se paró frente al público. Su violín, a pesar de sus arañazos y su antigüedad, brillaba bajo las luces como una joya. El niño sintió que se le aceleraba el corazón, pero una extraña confianza lo invadió, sabía que Caldwell creía en él, y esa fe silenciosa le dio la fuerza para tocar. Cuando sus dedos tocaron las cuerdas y el arco se deslizó para producir la primera nota, se hizo un silencio instantáneo. Los invitados, acostumbrados al lujo y a las formalidades sociales, quedaron cautivados por la pureza y la profundidad de la melodía. Cada nota no solo contaba la historia de Marcus, sino que parecía despertar emociones olvidadas en cada uno de los espectadores. Caldwell, de pie al fondo de la sala, sintió que se le tensaba el cuerpo. El chico al que inicialmente había querido humillar, al que casi había despreciado, ahora cautivaba a todo el público. Y, sin embargo, la emoción que lo embargaba era más personal. Cada nota le traía recuerdos de la infancia, la soledad y los errores que había cometido por arrogancia y orgullo. Al final de la obra, el público permaneció en silencio unos segundos, como absorbiendo la belleza del momento. Entonces, estalló un aplauso atronador. Caldwell, sin embargo, permaneció inmóvil, con los ojos empañados, incapaz de moverse de inmediato. Sus asistentes intercambiaron miradas fascinadas, nunca habían visto a su jefe tan profundamente conmovido. Él es increíble», murmuró uno de ellos. Caldwell, recuperando poco a poco la voz, se acercó a Marcus. «Verás, no solo tocaste para ellos. Tocaste para mí. Y me recordaste lo que significa sentir, lo que realmente significa vivir». Marcus, con las mejillas sonrojadas, bajó la mirada. No pensé que afectaría a tanta gente». Caldwell le puso una mano en el hombro, un gesto inusual y protector. «Has hecho más que eso. Has abierto un camino que ni el dinero ni el poder podrían crear. Y haré todo lo posible para asegurar que el mundo siga escuchando tu voz». Sin embargo, este éxito trajo consigo una nueva tensión. Algunos invitados, fascinados pero escépticos, comenzaron a susurrar sobre la juventud de Marcus, su pobreza y su falta de educación formal.
Caldwell sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Proteger a Marcus no solo sería cuestión de recursos, sino también de valentía frente a quienes juzgan sin comprender. Así, el pobre muchacho y su mentor multimillonario se embarcaron en un camino lleno de música, críticas, pero también lecciones de vida que transformarían para siempre su percepción del mundo y del poder. Unas semanas después del estreno, Caldwell organizó un concierto más grande en una prestigiosa sala de conciertos de Manhattan. Marcus, aunque acostumbrado a ensayos y veladas cortas, sintió por primera vez el peso de la mirada de un público numeroso y exigente. Apenas Marcus subió al escenario, un murmullo recorrió la sala. Entre los invitados se encontraba Victor Langley, un influyente crítico musical, conocido por su crueldad y arrogancia. Caldwell conocía a Victor desde hacía años. Antes un aliado, se había convertido en un astuto adversario, celoso de cualquier éxito que no proveniera de él. Cuando Marcus empezó a tocar, las primeras notas se elevaron, claras y conmovedoras. El público quedó cautivado al instante. Pero Victor frunció el ceño, con una sonrisa desdeñosa en los labios. Un pobre chico con un violín destartalado, ya veremos cuánto aguanta frente a un público de verdad, murmuró a su vecino. La tensión aumentó. Marcus sintió un nudo en la garganta, pero recordó las palabras de Caldwell: juega para ti mismo, no para ellos. Centró su energía en la música, dejando que cada nota expresara su vida, sus luchas y su coraje. Pero justo cuando estaba llegando al clímax de su obra, Victor se levantó de repente e hizo un comentario mordaz en voz alta. Es conmovedor, pero un verdadero músico no solo toca con el corazón. Se necesita técnica, disciplina, y él no tiene nada de eso. Se hizo un silencio gélido. Los murmullos se convirtieron en preocupación. Caldwell sintió que le hervía la sangre. Su primera reacción fue de ira pura, pero recordó que debía proteger a Marcus, no aumentar la presión. Con un gesto tranquilo pero firme, Caldwell dio un paso al frente. Victor, puedes criticar si quieres, pero debes saber esto: este chico tiene algo que ni tú ni ningún otro crítico aquí tendrá jamás. El coraje de transformar el dolor en belleza. Y eso es lo que conmueve, no la supuesta perfección técnica. Victor entrecerró los ojos, sorprendido por la audacia del multimillonario. Marcus, animado por el apoyo de Caldwell, continuó su música con aún más pasión. Cada nota parecía desafiar el cinismo y la arrogancia de Victor, cautivando a toda la sala. Al final de la actuación, se hizo un silencio absoluto antes de que estallara una sonora ovación. Incluso Victor, a pesar de su aire arrogante, sintió que se le llenaba el corazón de alegría ante la pura emoción que emanaba de Marcus. Caldwell le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Ya ves, Marcus, incluso frente a quienes quieren menospreciarte, la verdad y el talento siempre salen a relucir. Esa noche, Marcus aprendió una lección crucial: el camino hacia el reconocimiento estaría plagado de pruebas y críticas, pero con Caldwell a su lado y su música como arma, podría superar cualquier obstáculo. Unos días después del concierto donde Marcus se enfrentó brillantemente a Victor Langley, ocurrió un fenómeno inesperado. Críticos, periodistas e influencers comenzaron a hablar del joven prodigio y de la historia de su encuentro con Henry Caldwell. Las redes sociales se pusieron al rojo vivo, compartiendo vídeos de su actuación y los comentarios de admiración del público. Caldwell, inicialmente sorprendido por esta repentina atención, se dio cuenta de la magnitud de lo que Marcus acababa de desatar. El joven humilde y centrado nunca había buscado la fama. Pero la pura belleza de su música y la autenticidad de su trayectoria conmovieron los corazones como un huracán silencioso. El teléfono de Caldwell no paraba de sonar: invitaciones a programas de televisión, ofertas de patrocinio e incluso productores internacionales interesados en trabajar con Marcus. Pero para Caldwell, lo más importante era proteger al chico. Sabía que el éxito podía ser peligroso: las duras críticas, los celos y la prensa sin escrúpulos podían transformar la admiración en una presión insoportable. Marcus, muchas cosas van a cambiar para ti, dijo Caldwell, acompañándolo a su oficina. El mundo quiere verte, escucharte, mostrarte, pero recuerda, tu música sale del corazón. Nunca dejes que se convierta en una actuación para complacer a los demás. Marcus asintió, con una mezcla de nerviosismo y orgullo en la mirada.
Empezaba a comprender que su talento tenía un poder inmenso, pero que debía ser fiel a sí mismo para no perderse. Sin embargo, el éxito también trajo consigo desafíos. Algunos patrocinadores y críticos comenzaron a dudar de la legitimidad de Marcus debido a su corta edad y origen humilde. Otros envidiaban su estrecha relación con Caldwell. Pero con cada ataque, la confianza del multimillonario en él le servía de escudo. Una semana después, Marcus fue invitado a una prestigiosa gala, acompañado por Caldwell. Fue la primera vez que se sintió realmente aceptado en un mundo en el que nunca imaginó entrar. Miradas de admiración se mezclaron con susurros escépticos, pero Marcus se aferró a su violín y a su dignidad. Al final de la velada, mientras los medios de comunicación se agolpaban a su alrededor, Caldwell le susurró a Marcus: «Me cambiaste la vida, muchacho». No sabía que se podía sentir tanto con la música de un solo violín. Y ahora, el mundo entero va a sentir lo que yo sentí aquella noche. Esa noche, Marcus comprendió que su talento ya no era solo un refugio de su difícil pasado, era una luz capaz de inspirar miles de vidas. Y Caldwell, por primera vez en años, se sintió humilde y conmovido, consciente de que su dinero y su poder no valían nada comparados con la pura verdad y belleza de la música. Unas semanas después del éxito mediático de Marcus, Caldwell empezó a sentir el peso de su pasado. Durante una reunión con sus asesores, un antiguo socio, Edgar Whitman, irrumpió en la oficina con el rostro inexpresivo y la mirada cargada de reproche. «Henry, te comportas como un loco», dijo Whitman con frialdad. «Ese chico, Marcus, no solo ha atraído la atención del público. También ha atraído la atención de quienes no han olvidado tus errores pasados. ¿Crees que puedes hacerte el benefactor después de todo lo que has hecho?» Caldwell sintió un sudor frío correr por su espalda. Viejos asuntos que siempre había preferido enterrar resurgieron de repente, decisiones financieras cuestionables, traiciones de socios y escándalos que creía enterrados para siempre. Marcus, sentado en un rincón de la oficina, sintió que la atmósfera se llenaba de electricidad. Comprendió que la admiración del mundo no bastaría para proteger a Caldwell de sus antiguos enemigos. Su valentía se puso a prueba. ¿Debía intervenir, alzar la voz o guardar silencio? «No, no lo entiendo todo», murmuró Marcus. «¿Por qué querría alguien separarnos?» Caldwell se acercó a él y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Porque hay gente que no quiere ver a alguien como tú triunfar. Y porque no siempre he sido perfecto. Pero esta vez, no dejaré que nadie te haga daño ni a ti ni a lo que hemos empezado». Whitman se cruzó de brazos con una mirada amenazante. «¿Crees que puedes proteger a este chico con tu dinero e influencia? La vida no es una melodía que se pueda tocar a la perfección. Es dura, cruel, y a veces te aplasta antes de que puedas tocar una sola nota». Caldwell respiró hondo. Sabía que debía actuar con cautela. Pero por primera vez en años, sintió que su riqueza y poder podían usarse para algo más noble: proteger a Marcus y darle la oportunidad de brillar a pesar de las tormentas. «Entonces enfrentaremos esta tormenta juntos», declaró con firmeza. «Tienes el coraje, la música y el corazón. Y yo, he aprendido a no eludir mis responsabilidades». Marcus sintió que una nueva determinación se gestaba en su interior. Esta prueba, aunque aterradora, sería un paso necesario para demostrar no solo su talento, sino también su fuerza interior. Y Caldwell, al enfrentarse a los fantasmas de su pasado, comenzó a descubrir una verdad simple pero profunda: proteger la belleza y la sinceridad es el mayor poder de todos. La tormenta que se avecinaba podría ser la más dura que jamás habían enfrentado, pero juntos estaban listos para desafiar al mundo y transformar la adversidad en una sinfonía de coraje y resiliencia. Al día siguiente de la gala donde Marcus cautivó a la prensa, se anunció un evento inesperado: una actuación en vivo en televisión nacional. Caldwell había aceptado esta oportunidad para impulsar a Marcus a un escenario aún más grande, pero sabía que había mucho en juego. Ese día, Marcus entró al estudio, temblando levemente bajo los focos y la mirada de las cámaras. El público del estudio y los millones de espectadores en casa representaban una presión sin precedentes. Caldwell, a pocos metros de distancia, lo observaba atentamente, compartiendo su ansiedad y ofreciéndole apoyo silencioso.
Todo iba bien hasta la tercera pieza. Mientras Marcus tensaba el arco, una cuerda de violín se rompió de repente. El sonido se detuvo bruscamente, dejando un silencio gélido. Las cámaras parecían congeladas y el público contenía la respiración. Críticos y espectadores comenzaron a murmurar, algunos riendo casi con nerviosismo. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. El miedo al fracaso, la vergüenza y la ansiedad de decepcionar a Caldwell lo paralizaron por un instante. Cerró los ojos, intentando recuperar el aliento, pero la presión del momento parecía abrumadora. Caldwell, sin embargo, no se movió. Avanzó lentamente, puso una mano sobre el hombro de Marcus y dijo con voz firme pero amable: Marcus, es solo una cuerda. No es tu música, no es tu corazón. Respira. Sigue adelante. Muéstrales quién eres de verdad. Estas palabras, sencillas pero poderosas, tuvieron el efecto de una descarga eléctrica. Marcus abrió los ojos, respiró hondo y comenzó a improvisar con las 3 cuerdas restantes. La melodía, aunque diferente a lo que había planeado, ganó en intensidad y emoción. Cada nota contaba una historia de resiliencia, coraje ante la adversidad y la belleza de nunca rendirse. El público, inicialmente conmocionado, pronto quedó cautivado. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de admiración. Caldwell, con los ojos brillantes, sintió un orgullo inmenso. El chico al que había querido proteger acababa de transformar el fracaso en triunfo. Al sonar la última nota, un estruendoso aplauso estalló en el estudio. Marcus, sin aliento pero sonriente, miró a Caldwell. El multimillonario asintió, con un nudo en la garganta por la emoción. Eso es, Marcus. En eso consiste el verdadero talento. No se trata de la perfección, sino de la capacidad de transformar los obstáculos en belleza. Esta inesperada actuación convirtió a Marcus en un niño prodigio aún más respetado y querido. Pero también marcó un punto de inflexión para Caldwell. Comprendió que su función no era solo financiar y proteger, sino guiar e inspirar al niño en las dificultades de la vida real. Esa noche, Marcus y Caldwell sabían que, sin importar los desafíos que les aguardaban, su vínculo y determinación serían la clave para superar cualquier tormenta. Unos meses después del éxito de Marcus, su colaboración se hizo famosa. Los medios hablaron de la relación milagrosa entre el multimillonario y el joven prodigio. Pero con la fama llegaron la presión, los celos y los rumores. Una mañana, Marcus recibió una oferta inesperada. Un productor internacional le ofrecía un contrato en solitario extremadamente lucrativo, con giras mundiales y una proyección que ni siquiera Caldwell había imaginado. Pero con una condición: Marcus tenía que dejar Caldwell y actuar bajo su propio nombre, sin mentor ni acompañante. El chico se debatía entre la tentación y la lealtad. Caldwell había sido más que un mentor, había creído en él cuando nadie más lo había hecho. Pero la oportunidad era enorme, y Marcus sabía que tal vez nunca más tendría otra. Cuando le contó a Caldwell sobre la oferta, este sintió un nudo en el corazón. La sombra del miedo que siempre había albergado, el miedo a perder lo que apreciaba, resurgió. Pero ocultó su dolor con una aparente calma. Marcus, lo que has recibido es una oportunidad única. Nunca te retendré contra tu voluntad. Pero recuerda esto: el verdadero éxito no se mide solo por la fama o el dinero. Se mide por la fidelidad a ti mismo y a los valores que defiendes. Marcus bajó la mirada, preocupado. Vio la sinceridad en los ojos de Caldwell y supo que su decisión podría romper o fortalecer su vínculo. Al día siguiente, durante un ensayo, Marcus sintió el peso de la duda en cada nota. Caldwell, atento, se acercó y colocó suavemente su mano sobre el hombro del chico. Eres capaz de brillar por ti mismo, pero recuerda que creo en ti, sea cual sea el camino que elijas. Y si alguna vez te vas, recuerda que te vas con todo mi respeto y apoyo. Estas palabras liberaron a Marcus de su ansiedad. Comprendió que la decisión debía surgir del corazón, no del miedo ni de la presión externa. Levantó la vista, decidido. Quiero continuar, contigo. Porque lo que hemos creado juntos no se puede replicar en ningún otro lugar. Mi música necesita nuestra conexión.
Caldwell sonrió, conmovido y aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su confianza mutua se había fortalecido, a pesar de las tentaciones y los obstáculos. Pero en las sombras, algunos viejos enemigos, celosos de este dúo único, comenzaron a conspirar para sembrar la discordia y poner a prueba su fuerza una vez más. El verdadero desafío no era solo el éxito o la fama, sino la capacidad de proteger su relación de quienes querían destruirla. Llegó el día tan esperado, un concierto global transmitido en vivo, que reunió a los críticos, mecenas y amantes de la música más importantes del mundo. Marcus interpretaría una pieza original de su autoría, inspirada en su pasado, sus dificultades y el vínculo único que compartía con Caldwell. Tras bambalinas, Marcus temblaba levemente. Caldwell le puso una mano en el hombro, con esa mezcla de firmeza y ternura que siempre lo había tranquilizado. Respira, Marcus. Esto no es solo una actuación. Es una prueba de que todo lo que hemos pasado tuvo un significado. Muéstrales el poder de tu corazón. Las luces se apagaron. Reinó el silencio. Marcus levantó su violín y, por primera vez, sintió que cada nota fluía no de sus manos, sino de su alma. La melodía comenzó suavemente, luego creció en intensidad, conmoviendo a cada espectador y miembro del público. Recuerdos dolorosos, pobreza, humillaciones pasadas, el miedo al fracaso, todo se transformó en pura belleza. Pero al acercarse al clímax, ocurrió un incidente, un apagón sumió la sala en una oscuridad total. Un murmullo de preocupación recorrió al público. Marcus, sin embargo, mantuvo la calma. Siguió tocando de oído, cada nota resonando en la oscuridad, transformando el caos en un momento de pura magia. Caldwell, al presenciar esta increíble maestría, sintió una intensa emoción, orgullo, admiración, pero sobre todo, gratitud. Comprendió que Marcus no solo había superado sus propios miedos, sino que había inspirado a todos los que lo escuchaban a encontrar su valentía interior. Cuando volvieron las luces, el público estalló en un estruendoso aplauso. Los críticos se pusieron de pie, algunos con lágrimas en los ojos, conscientes de que acababan de presenciar algo excepcional. Marcus, sin aliento pero radiante, dejó el violín. Caldwell dio un paso al frente, con el corazón adolorido por la emoción, y murmuró: «Hiciste más que tocar música. Cambiaste vidas, incluida la mía». En ese momento, Marcus comprendió que su música tenía un poder infinitamente mayor que la fama o el dinero. Y Caldwell comprendió que la verdadera riqueza no residía en sus miles de millones, sino en la capacidad de conmover almas y proteger a los necesitados. El mundo entero presenció su sinfonía, un niño pobre y un multimillonario transformando las dificultades en belleza, la arrogancia en humildad y el miedo en valentía. Su historia se convirtió en leyenda, recordando a todos que el verdadero poder no reside en el dinero, sino en la capacidad de inspirar y animar a los demás. Y así, en aquella sala iluminada por la música, el violín de Marcus y la presencia de Caldwell dejaron una huella indeleble en el corazón de todos, la prueba de que incluso en la oscuridad, la belleza y el coraje pueden brillar más que cualquier cosa.